Estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer, bajo las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Mi misión es decirles y hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo de Colombia. Y habrá un proceso largo, sí, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral, sobre las relaciones de neoesclavismo que están construyendo entre trabajadores y empresarios, y algunos se creen el cuento. Debo informar que la Organización Internacional del Trabajo, en el día de ayer, expresó un comunicado oficial apoyando la reforma laboral, pensional. Son los representantes del empresariado mundial, junto a los representantes del trabajo mundial, diciendo que la reforma pensional es válida, es de alta calidad, se acoge a los principios universales actuales de los derechos de las gentes alrededor de la pensión. Ahora le toca a la Corte Constitucional decir si la UIT está equivocada o no. Como sabemos que la reforma laboral tampoco está equivocada, pero intentan destruirla, porque el artículo sobre las horas extras que aprobó la Comisión Cuarta del Senado, en medio de los artículos nuestros, songo sorongo, elimina y vuelve inocua todos los artículos de la reforma laboral hasta ahora aprobados en Cámara y en la misma comisión. Porque si se puede contratar por horas, ¿cuál salario mínimo? Es el salario de las horas. ¿Cuál jornada diurna o nocturna? Es el salario de las horas. ¿Cuáles festivos? Es el salario de las horas. ¿Cuál estabilidad laboral en Colombia si se contrata por horas? ¿Cuánto acoso van a desarrollar? Eso se llama neoesclavismo. Y lo aprobó la Comisión Cuarta de Senado. Pues nosotros no podemos, porque la Constitución lo prohíbe, el neoesclavismo. Solo que se ha cambiado ya el espíritu de la Constitución, lamentablemente. Ya no se habla de Estado social de derecho. Los magistrados hablan de Estado de derecho. El Estado de derecho lo derogamos. Lo que se aprobó en la Constituyente es Estado social de derecho. ¿Qué es la diferencia? Que como el Estado de Derecho hay que obedecer las normas construidas democráticamente y bajo el objetivo de la igualdad en Colombia y la libertad. ¿Cómo puede haberse aprobado hace 30 y pico años un concepto como el Estado Social de Derecho que habla de igualdad y ser hoy, 30 y pico años después, uno de los países más desiguales socialmente de la tierra? Solo hay una explicación. ¿Cómo es que existiendo el concepto de Estado Social de Derecho ordenado por la Constituyente del 91 y el pueblo de Colombia, entonces estamos al borde del neoesclavismo, de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Cuarta de Senado? Solo hay una razón. Fue cooptada la Constitución de Colombia, transformada de facto por una clase política y económica que no sabe de Estado Social de Derecho, que no sabe de igualdad, que no sabe de libertad, que no sabe de lo que es un derecho universal. El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, dice la Constituyente, es un derecho universal para todo y toda colombiana. El derecho a la educación es un derecho universal, no para élites, que si pueden pagar tienen educación o no, y han excluido a millones de jóvenes de Colombia porque no tienen con qué pagar y lo condenan a estas mafias de las que he hablado. El derecho a la pensión es un derecho universal.
no un privilegio de quien puede cotizar o no en un fondo privado, que además el 80% de quienes cotizan en los fondos privados de pensiones nunca van a tener una pensión. Les devuelven el ahorro con pocos intereses, pero no la pensión, que era lo que se trataba en la Ley 100. Y entonces, yo creo que hay que restituir el Estado Social de Derecho en Colombia. La orden de 1991, la orden del pueblo, la orden que dice que esta sociedad tiene que ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza, porque la tenemos. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. Y el derecho no es para el que tiene dinero solamente, sino para todo y toda ciudadana. Y ojalá la Corte Constitucional entonces nos ayude en restablecer no solo este principio del Estado Social de Derecho, sino el principio de la soberanía popular, que reza la Constitución. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo. Y nadie puede acallar al pueblo. Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar y veremos quién tiene mayoría. Al presidente le corresponde silenciarse en la campaña. Solo el comité del no, el comité del sí harán las campañas. El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo. Hay muchas cosas que el pueblo puede hacer gratuitamente que los más ricos solo pueden hacer con miles de millones de pesos. Entonces, ahora pasamos al tema de la reforma pensional. La reforma pensional hoy tiene aval de la OIT, como ya mencioné. Ya en los números que tenemos ya hoy, sin la ley, y que podemos ya operar, pasamos de una cobertura del 24%. Durante todo el siglo XX solo hubo una cobertura del 20%. El 80% de la gente que envejeció en ese siglo nunca tuvo una pensión. Los que los hijos sostenían, los sostuvieron y los otros murieron de tristeza. Hoy podemos ya garantizar con los recursos que tenemos que pasamos de una cobertura del 24 al 52% en diciembre, cuando comience el 2026. La mitad de nuestros viejos. Hoy podemos garantizar que siendo la pobreza extrema en la tercera edad del 7,7% extrema, será el 2% y tenderá a 0%. Eso se llama salir de la pobreza. Hoy podemos garantizar ya cosas que hay que hacer de una. Pero indudablemente se necesita la ley y la ley depende de la Corte Constitucional. Ojalá, solicito, no tengo ningún dominio de la Corte, nos acompañe en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado Social de Derecho y la igualdad social y un país para nuestros viejos y nuestros niños, aislados de la cultura traqueta y codiciosa, y nos acompañe en la tesis, pues, de ser iguales ante la ley, de poder tener cualquiera, rico o pobre, una posibilidad de vejez digna, de morir con una sonrisa, porque todos moriremos, de ser algo valioso para cada familia de Colombia si se envejezcan los huesos y los músculos. Nunca se envejecerá el pensamiento, la poesía y la alegría
Y ahí está acumulada la historia de Colombia, la cual es orden de la ley, debe ser enseñada en toda Colombia. El arte y la música, la educación física, los algoritmos de la inteligencia artificial y la historia. Los alcaldes no pueden sacarle la mano a la ley. Hemos aumentado de 50 a 70 billones el presupuesto, plata ahí. Deben haber muchísimos más profesores y profesoras de estas materias ya enseñando. Y he ordenado que se haga una auditoría para saber si la plata se perdió. Porque esa plata, 20 billones de pesos, deben ser miles de profesores y profesoras en educación física, en música y arte, en algoritmos de la inteligencia artificial y en historia, en toda parte de Colombia, en todo municipio, en cada colegio público de Colombia. Bueno, los invito al Consejo de Ministros, salimos ya por allá, a los canales públicos para ver en qué va exactamente con sus números la reforma pensional de Colombia. Gracias, muy amables.